El estruendo de la Gran Vía madrileña era ensordecedor. Coches pitando, turistas maravillados sacando fotos a los imponentes edificios, el murmullo constante de conversaciones superpuestas, un día cualquiera en el corazón de la ciudad. Y allí, en medio de ese caos urbano, estaban Mateo y Sofía, parados junto al elegante coche negro de él, un BMW que siempre parecía demasiado formal para el espíritu algo bohemio de Mateo. Se conocían desde hacía meses, quizás un año. Compañeros de un curso de fotografía que ambos habían abandonado a medias, citas casuales que nunca se concretaban en algo más, miradas que prometían universos y silencios que los devolvían a la tierra. Sofía, con su melena castaña ondeando con la brisa artificial que dejaban los autobuses al pasar y sus ojos grandes y expresivos, esperaba. Siempre esperaba. Mateo, con su aire de despistado encantador y esa barba de 3 días que le daba un toque interesante, parecía incapaz de dar el siguiente paso. Acababan de salir de una exposición en una galería cercana. La conversación había fluido con facilidad entre cuadros y esculturas, pero ahora, de vuelta en la cruda realidad de la acera, el aire se había vuelto denso. Él había abierto la puerta del copiloto para ella, un gesto cortés, casi automático. Ella se había detenido antes de entrar. Mateo, comenzó Sofía, su voz apenas un susurro por encima del ruido ambiental. Tuvo que aclararse la garganta y volver a intentarlo, esta vez un poco más alto. Mateo, ¿podemos hablar un momento? Aquí mismo. Él parpadeó, sorprendido. Miró a su alrededor, como si de repente fuera consciente de la multitud que los rodeaba. Una pareja de ancianos los observaba con disimulada curiosidad desde un banco cercano. Un grupo de adolescentes ruidosos pasó a su lado, dedicándoles una mirada fugaz. La Gran Vía no era precisamente el lugar más íntimo para una conversación trascendental. ¿Aquí?, preguntó él, señalando el asfalto con un gesto vago. ¿No prefieres que hablemos en el coche? Oh, te invito a un café, why? No, Mateo. Aquí está bien, insistió ella, y en su tono había una firmeza nueva, una que él no le conocía. Cruzó los brazos sobre el pecho, no tanto en un gesto de defensa como de autoafirmación. Sabía que estaba montando una pequeña escena, que las miradas curiosas se intensificarían, pero una parte de ella, esa parte alimentada por meses de incertidumbre y por la tensión palpable que siempre los Erdagerd rodeaba, casi lo disfrutaba. Era como en esas series que veía hasta la madrugada, donde cada gesto público tenía un significado oculto, donde la tensión se cortaba con un cuchillo. Mateo se apoyó con resignación en la portezuela del coche. El sol de la tarde le daba de lleno en la cara, obligándole a entrecerrar los ojos. Podía sentir el calor del motor a través de la chapa del vehículo, más intensamente, el calor que emanaba de la mirada fija de Sofía. «Está bien, Sofía», cedió. «Hablemos aquí». «¿Qué ocurre?» Sofía respiró hondo, el aire cargado con el humo de los coches y el perfume barato de alguien que pasó demasiado cerca. La mirada de Mateo, ahora teñida de una genuina preocupación, la instaba a continuar. Sabía que no era el lugar, pero también sabía que si no lo decía ahora, en ese impulso de valentía casi teatral, la oportunidad se esfumaría como tantas otras veces. «Ocurre, Mateo», comenzó, su voz ganando un poco más de volumen, lo suficiente para que la escuchara con claridad, pero no tanto como para convertir su conversación en un espectáculo público, aunque ya sentía varias miradas clavadas en ellos. La pareja de ancianos del banco había dejado de disimular y ahora los observaba abiertamente, comentando en voz baja. Incluso el vendedor de cupones de la 11, apostado a unos metros, parecía haber aguzado el oído. «Ocurre que estoy cansada de esperar». Mateo frunció el ceño. «¿Esperar? ¿Esperar qué, Sofía? Si es por el café, te he dicho que». «No, Mateo, no es por el café», lo interrumpió ella, una sonrisa amarga dibujándose en sus labios. Le encantaba esa ingenuidad selectiva que él a veces mostraba, aunque en momentos como este, la sacaba de quicio. «Espero a que te decidas. Espero a que dejes de dar vueltas, de enviar señales contradictorias. Espero a que me digas qué sientes, si es que sientes algo más que esta amistad confusa en la que me tienes atrapada». El rostro de Mateo se transformó. La sorpresa inicial dio paso a una expresión indescifrable. Abrió la boca para hablar, pero la cerró de inmediato. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que Sofía conocía bien. Miró de reojo a la gente que pasaba, como si buscara una vía de escape en el flujo anónimo de la avenida. «Sofía, yo no sabía que te sentías así», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Era la verdad. O al menos, la verdad que él se permitía reconocer. Había notado la tensión, claro. Había sentido la conexión, esa chispa que saltaba entre ellos en los momentos más inesperados.
pero siempre había encontrado una excusa para no enfrentarlo, para no ponerle nombre. ¿No lo sabías?, replicó ella, y esta vez había un deje de incredulidad en su voz, casi de dolor. ¿En serio, Mateo? ¿Después de tantos cafés que terminaban en silencios incómodos? ¿Después de esas miradas que duran más de lo normal? ¿Después de que cancelaras nuestra supuesta cita para ir al cine la semana pasada con una excusa que ni tú te creíste? La mención de la cita cancelada pareció tocar un nervio. Mateo desvió la mirada, sus mejillas tiñéndose de un ligero rubor. La curiosidad de los transeúntes se hacía más palpable. Sofía podía sentirla como un cosquilleo en la nuca. Un hombre de negocios, con el móvil pegado a la oreja, redujo la velocidad al pasar junto a ellos, sus ojos evaluando la escena con interés. Esto era Madrid, después de todo. Un pequeño drama callejero siempre era bienvenido para romper la monotonía. Lo de la semana pasada, tuve un imprevisto, se defendió él, aunque su tono carecía de convicción. Un imprevisto llamado Elena, ¿verdad?, soltó Sofía, y el nombre flotó entre ellos, cargado de significado. Elena era otra compañera del curso de fotografía, una chica rubia y extrovertida que no ocultaba su interés por Mateo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mateo no lo negó. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida en el tráfico incesante de la Gran Vía, mientras el murmullo de la avenida parecía amplificar la tensión entre ellos, una tensión que ahora tenía nombre y apellido. El nombre Elena quedó suspendido en el aire viciado de la Gran Vía, pesado y denso como la humareda de un autobús diésel. Sofía observó cómo la expresión de Mateo se contraía ligeramente, casi imperceptiblemente, pero ella, que había aprendido a leer sus microexpresiones como si fueran un idioma secreto, lo notó. No era culpa, no exactamente. Era más bien la incomodidad de quien ha sido descubierto en una omisión calculada. Elena es solo una amiga, dijo Mateo finalmente, aunque la frase sonó hueca incluso para sus propios oídos. Miró a Sofía, buscando algún signo de que ella aceptara esa explicación simplista, pero los ojos de ella eran dos pozos oscuros e inescrutables. ¿Una amiga con la que cancelas planes conmigo para ir a tomar algo urgente que casualmente coincide con la inauguración de su exposición de fotografía?, replicó Sofía, su voz ahora con un filo de sarcasmo. La curiosidad brasileña que había mencionado el usuario al principio de su petición se manifestaba ahora en ella como una necesidad imperiosa de desentrañar la verdad, de conectar los puntos, de entender la dinámica oculta. Y la tensión, esa tensión de dorama, se palpaba en cada silencio, en cada mirada sostenida. Alrededor de ellos, el pulso de la ciudad continuaba, indiferente a su pequeño drama. Sin embargo, para Sofía, era como si el mundo se hubiera encogido, reduciéndose a ese pequeño espacio entre ella y Mateo, junto al coche que simbolizaba tantas promesas incumplidas de llevarla a algún sitio, literal y metafóricamente. Un par de chicas jóvenes pasaron cuchicheando, lanzándoles miradas que mezclaban la diversión y la compasión. «¡Qué fuerte, tía! La está montando en plena calle», oyó decir a una de ellas en un susurro nada discreto. Sofía sintió un fugaz rubor, pero lo apartó. Ya estaba metida en esto, no iba a retroceder ahora. «Mira, Sofía, lo de Elena, es complicado», intentó explicar Mateo, frotándose la nuca. Era su gesto universal para no sé cómo salir de esta. «¿Complicado cómo, Mateo?», presionó ella. «¿Complicado porque le gustas y no sabes cómo decirle que no sin herir sus sentimientos? ¿O complicado porque a ti también te gusta y estás jugando a dos bandas? Ilumíname, por favor, porque la confusión me está matando». Cada palabra de Sofía era como una pequeña aguja. No quería herirlo, pero necesitaba respuestas. Necesitaba que él, por una vez, fuera honesto. La gente seguía pasando. Algunos aceleraban el paso, incómodos. Otros, como la pareja de ancianos que seguían en su puesto de observación privilegiado, parecían disfrutar del espectáculo gratuito. El anciano incluso le dio un codazo cómplice a su esposa, quien asintió con gravedad fingida. Mateo suspiró, una exhalación larga y cansada. Se apartó un poco del coche, como si necesitara espacio físico para procesar la confrontación. Miró hacia los teatros de la Gran Vía, sus carteles luminosos prometiendo dramas y comedias ajenas, mucho menos enrevesadas que la suya propia. «No estoy jugando a dos bandas, Sofía. Jamás haría eso», dijo él, su voz más firme ahora, con un atisbo de ofensa. «Y sí, Elena ha mostrado interés, pero yo siempre he pensado en ti». La confesión, aunque velada, tomó a Sofía por sorpresa. Era lo más cercano a una declaración que él había hecho jamás. Pero la sombra de Elena, y la facilidad con la que él había cancelado su cita, seguían ahí, como una mancha oscura. «¿Pensabas en mí mientras ibas a su inauguración?»,
Preguntó ella, su tono suavizándose un poco, pero sin perder la cautela. Quería creerle, ¿cómo quería creerle? Pero la duda, alimentada por meses de ambigüedad, era una enemiga persistente. Mateo la miró directamente a los ojos. Y en esa mirada, Sofía vio una vulnerabilidad que rara vez él dejaba entrever. Era la mirada de alguien atrapado, no entre dos mujeres, sino entre sus propios miedos y deseos. Sí, respondió él, simplemente. Y el eco de ese sí, y del nombre de Elena, pareció resonar entre los edificios, mezclándose con el ruido de la ciudad, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que esta conversación estaba lejos de terminar. El sí de Mateo, escueto pero cargado de una intensidad que Sofía no esperaba, la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Realmente pensaba en ella incluso cuando estaba con otra persona que claramente le demostraba interés? La idea era a la vez halagadora y profundamente irritante. Halagadora porque confirmaba, de alguna manera, que ella ocupaba un lugar especial en su mente. Irritante porque, si era así, ¿por qué tanta evasiva? ¿Por qué tanto rodeo? Si pensabas en mí, Mateo, ¿por qué fuiste con Elena? Preguntó Sofía, su voz ahora más calmada, pero no menos incisiva. Intentaba comprender la lógica detrás de sus acciones, una lógica que se le antojaba tan esquiva como el propio Mateo. Él desvió la mirada de nuevo, esta vez hacia el suelo, como si las baldosas de la Gran Vía pudieran ofrecerle alguna respuesta. El ruido del tráfico parecía haberse atenuado, o quizás era que ella estaba tan concentrada en el que el resto del mundo se había difuminado. Porque soy un cobarde, Sofía, confesó él, y las palabras salieron con una crudeza que la sorprendió. Levantó la vista y la miró directamente, y esta vez no había rastro de su habitual encanto despistado. Solo una honestidad brutal y dolorosa. Porque Elena es fácil. Es directa. No hay que leer entre líneas con ella. Y tú me importas de verdad, y eso me asusta. La confesión la golpeó como una ola. Así que era eso. Miedo. El clásico, el manido, pero siempre efectivo miedo al compromiso, al sentimiento real. La tensión de Dorama alcanzó un nuevo pico. Era el momento de la gran revelación, el instante en que el protagonista masculino finalmente admite sus debilidades. Los curiosos seguían allí. La pareja de ancianos ahora sonreía abiertamente, como si estuvieran viendo el desenlace de su telenovela favorita. El hombre de negocios había reanudado su llamada, pero su mirada seguía volviendo hacia ellos intermitentemente. Sofía se preguntó qué historia estarían tejiendo en sus mentes, qué versión de los hechos estarían construyendo a partir de esos fragmentos de conversación y gestos capturados al vuelo. ¿Te asusta que te importe? Repitió Sofía, tratando de procesarlo. Era la excusa más vieja del libro, pero viniendo de Mateo, con esa expresión de genuino tormento, adquiría un matiz diferente. No parecía una excusa barata, sino una admisión de su propia fragilidad. Me asusta no estar a la altura, Sofía, continuó él, dando un paso tentativo hacia ella. Me asusta estropearlo. Contigo es diferente. No es solo pasar el rato. Y no he sabido cómo manejarlo. Así que sí, fui a la inauguración de Elena. Quizás para evitar esto, para evitar tener que enfrentarme a lo que siento por ti. Fue una estupidez, lo sé. Sofía lo escuchaba en silencio. Cada palabra era una pieza más en el complicado rompecabezas que era Mateo. Entendía el miedo, hasta cierto punto. Ella misma lo había sentido. Pero también sabía que el miedo no podía ser una excusa para la inacción o para herir a otros, aunque fuera involuntariamente. Y mientras tanto, yo aquí, sintiéndome como una idiota, esperando una señal que nunca llegaba, dijo ella, su voz teñida de una tristeza que no pudo ocultar. ¿Sabes lo frustrante que ha sido, Mateo? Ver cómo te comportas conmigo de una manera y luego enterarme por casualidad de que estás con otra. La fofoca, el rumor, la información indirecta. Eso era lo que más dolía. No tanto el hecho en sí, sino la sensación de ser la última en enterarse, de que su conexión no era lo suficientemente importante como para merecer honestidad directa. Lo siento, Sofía. De verdad que lo siento, dijo él, y su arrepentimiento parecía sincero. Extendió una mano, como si quisiera tocarla, pero la dejó caer a medio camino, inseguro. No hay excusa para cómo te he hecho sentir. Solo puedo decirte que tienes razón. He sido un cobarde y un torpe. La avenida seguía vibrando a su alrededor. Un músico callejero comenzó a tocar un bolero melancólico a lo lejos, la música añadiendo una banda sonora inesperada a su drama personal. Sofía miró a Mateo, a ese hombre que la confundía y la atraía a partes iguales. Había confesado, sí. Pero una confesión, por sincera que fuera, no borraba meses de incertidumbre.
Aprecio tu honestidad, Mateo. Tarde, pero la aprecio, dijo ella finalmente. Pero no sé si es suficiente. La frase quedó flotando entre ellos, una verdad a medias que abría la puerta a un nuevo nivel de complejidad. Él había admitido su miedo y su error. Pero, ¿y ahora qué? ¿Era este el final de la conversación, o apenas el comienzo de algo aún más complicado? La frase de Sofía, no sé si es suficiente, quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que Mateo sintió en lo más profundo. Había abierto una rendija de su alma, mostrando su miedo y su arrepentimiento, pero entendía que las palabras, por sinceras que fueran, no siempre podían reparar el daño causado por la indecisión y la falta de claridad. Entiendo, murmuró Mateo, y su voz sonó ronca. La energía combativa de Sofía se había disipado un poco, reemplazada por una especie de cansancio expectante. Ella lo miraba fijamente, como si intentara descifrar si su confesión era un punto de inflexión o simplemente otra maniobra dilatoria. ¿Qué necesitas, Sofía? ¿Qué puedo hacer para que sea suficiente? Era una pregunta directa, casi desesperada. Y Sofía, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata. La verdad era que ni ella misma lo sabía. Una parte de ella quería creerle, quería darle una oportunidad a ese nosotros que él ahora parecía dispuesto a explorar. Pero otra parte, la más herida, la más escéptica, le susurraba que tuviera cuidado, que las palabras eran fáciles, pero las acciones eran las que realmente contaban. El murmullo de la Gran Vía seguía siendo su banda sonora. El músico callejero había cambiado a una melodía más animada, un contraste casi irónico con la seriedad del momento. La pareja de ancianos seguía en su puesto, ahora con expresiones más pensativas, como si estuvieran debatiendo internamente el posible desenlace. Incluso el vendedor de cupones parecía haber hecho una pausa en su pregón, dedicándoles una mirada de reojo. No lo sé, Mateo, respondió Sofía finalmente, con una sinceridad que desarmó a Mateo más que cualquier reproche. Supongo que necesito tiempo. Y necesito ver un cambio real. No más excusas, no más ambigüedad. Necesito sentir que de verdad te importo, no solo con palabras dichas en medio de una discusión en plena calle. La mención del escenario, la calle concurrida, pareció avergonzar un poco a Mateo. Miró a su alrededor, consciente de nuevo de las miradas curiosas. La fofoca que se estaría generando en ese momento sería digna de un guión. Podía imaginarse los comentarios. ¿Viste a esos dos? Él parecía que le había puesto los cuernos. No, yo creo que ella lo estaba dejando. La curiosidad humana, especialmente la de ese tinte brasileño que el usuario había pedido, se alimentaba de estos pequeños dramas cotidianos. Tienes razón, admitió él. Este no es el lugar. Pero no quería que te fueras sin que supieras, sin que entendieras un poco mejor lo que me pasa. Lo que me pasas tú. Sofía asintió lentamente. Apreciaba el esfuerzo, la vulnerabilidad. Pero la herida seguía ahí. La imagen del con Elena, aunque solo fuera en una inauguración, seguía proyectando una sombra sobre sus palabras. Quizás podríamos empezar por algo simple, sugirió ella, una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos, a pesar de todo. Como esa cena que me prometiste hace semanas y que nunca se materializó. Mateo la miró, y una sonrisa tímida, casi olvidada, comenzó a dibujarse en sus labios. Era una oferta, una pequeña rama de olivo extendida sobre un campo de batalla emocional. Me encantaría, Sofía, respondió él, su voz recuperando un poco de su calidez habitual. Mañana mismo. Elige tú el sitio. El que quieras. Sin excusas, sin imprevistos. Solo tú y yo. La promesa era tentadora. Pero la duda persistía. ¿Sería diferente esta vez? ¿O volvería a encontrarse esperando, analizando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar un enigma que parecía no tener fin? Está bien, Mateo, dijo ella, con una mezcla de cautela y una incipiente ilusión. Mañana. Pero que sepas que esta es, bueno, digamos que es una prueba de fuego. Él asintió con seriedad. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a pasarla. Por ti, Sofía, estoy dispuesto a intentarlo de verdad. Se quedaron mirándose un instante más, la tensión de los minutos anteriores comenzando a disiparse lentamente, reemplazada por una expectación frágil. El ruido de la Gran Vía volvió a imponerse, recordándoles que su burbuja de intimidad en medio de la multitud no podía durar para siempre. Sofía sabía que el camino por delante no sería fácil. Confiar de nuevo llevaría tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás, solo quizás, había una posibilidad. La promesa de una cena, de un nuevo comienzo, flotaba en el aire entre Mateo y Sofía, tan tangible como el humo de los tubos de escape.
Mateo abrió la puerta del copiloto de nuevo, y esta vez, Sofía no dudó en entrar. Él cerró la puerta con suavidad y rodeó el coche para ocupar su asiento. Antes de arrancar, se giró hacia ella. Gracias, Sofía, dijo, su voz cargada de una emoción que ella rara vez le había escuchado. Por escuchar. Y por esto. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, aún teñida de cautela. No me des las gracias todavía, Mateo. Veamos cómo va la cena de mañana. Él asintió, una chispa de determinación en sus ojos. Será perfecta. Te lo prometo. Arrancó el motor y se incorporaron lentamente al denso tráfico de la Gran Vía. Las miradas curiosas de los transeúntes se fueron quedando atrás, aunque Sofía no podía evitar pensar en las historias que se habrían tejido a su costa. La pareja de ancianos, el hombre de negocios, las chicas cuchicheando, todos ellos ahora tenían un pequeño fragmento de su vida para comentar, para adornar, para convertir en una anécdota más de la gran ciudad. La fofoca en su máxima expresión, alimentada por la tensión de un drama coreano en pleno Madrid. Mientras el coche avanzaba, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no era la tensión de antes, sino una calma expectante. Sofía miraba por la ventanilla, observando cómo los edificios y la gente pasaban velozmente. Se permitió, por un instante, imaginar cómo sería una relación real con Mateo. Sin juegos, sin miedos, sin terceras personas ensombreciendo su conexión. Estaban llegando al final de la Gran Vía, cerca de la Plaza de España, cuando el móvil de Mateo, colocado en el soporte del salpicadero, se iluminó con una llamada entrante. Sofía no pudo evitar dirigir la mirada hacia la pantalla. El nombre que apareció la heló por dentro, borrando de un plumazo la incipiente esperanza que había comenzado a florecer en su pecho. Elena, llamada entrante. Mateo vio el nombre al mismo tiempo que ella. Su reacción fue casi imperceptible, un ligero endurecimiento de su mandíbula, un rápido desvío de la mirada hacia la pantalla y luego de nuevo a la carretera. Pero Sofía lo vio todo. Vio la vacilación, la sorpresa, y algo más que no supo identificar, pero que le envió un escalofrío por la espalda. Él no descolgó. Dejó que la llamada sonara una, dos, tres veces, hasta que finalmente saltó el buzón de voz. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Elena, como un fantasma persistente, había vuelto a aparecer en el momento menos oportuno, justo cuando parecían haber encontrado un atisbo de claridad. Sofía se quedó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Todas las dudas que había intentado acallar volvieron con renovada intensidad. ¿Era esto una señal? ¿Una advertencia del destino? ¿O simplemente una desafortunada coincidencia? Mateo pareció sentir el cambio en la atmósfera del coche. Carraspeó, visiblemente incómodo. No es, comenzó a decir, pero se interrumpió, como si no supiera qué excusa dar esta vez, o si siquiera valía la pena intentarlo. Sofía lo miró, sus ojos grandes ahora llenos de una nueva tormenta de emociones. La tensión había regresado, más afilada, más dolorosa que antes. La promesa de la cena de mañana, la posibilidad de un nuevo comienzo, todo parecía desvanecerse ante la sombra inesperada de esa llamada. «Detén el coche, Mateo», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero firme. Él la miró, confundido y alarmado. «¿Qué? ¿Por qué? Ya casi llegamos a tu casa. Detén el coche». «Ahora», repitió ella, y en su tono no había lugar a discusión. Con el corazón encogido, Mateo buscó un lugar para detenerse. La Gran Vía ya no era el escenario de su drama, pero la tensión era igual de palpable, quizás incluso mayor, encerrados como estaban en el pequeño habitáculo del coche. Finalmente, encontró un hueco en una calle lateral y paró el motor. Se giró hacia Sofía, una pregunta muda en sus ojos. Ella lo miraba fijamente, y él supo, antes de que ella dijera nada, que algo se había roto de nuevo. O quizás, que nunca se había llegado a arreglar del todo. «Creo que necesito más que una cena para olvidar esto, Mateo», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. «De hecho, creo que necesito algo que quizás no estás dispuesto a darme». Abrió la puerta del coche, pero antes de bajar, se giró hacia él una última vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y una nueva y fría determinación. «Y creo que Elena podría tener algo que ver con eso», añadió, dejando la frase suspendida en el aire, cargada de un suspense que prometía mucho más. Bajó del coche, cerró la puerta con un golpe seco y se alejó sin mirar atrás, dejando a Mateo solo, con el eco de sus palabras y la pantalla iluminada de su móvil como únicos testigos de un final que parecía, en realidad, el comienzo de otra tormenta.